Seguimos en Negocios Televisión, esto es Ponte en Acción y esta sección la hemos bautizado Momentum para conocer un poco, bueno, pues el momento, sobre todo todos los fenómenos que están sucediendo en el mercado, cómo los analizan no solo los gestores, directores de análisis, también algunos de los grandes estrategas de este país. Hoy tengo el placer de saludar a Gonzalo Lardíez, es gestor de renta variable europea de Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y Daniel Sánchez, responsable de inversiones de Mafre Gestión Patrimonial, MGP. Hola Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de conocerte porque a Gonzalo sí que le he seguido un poco la pista, la trayectoria, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años. Y no he tenido el placer, pero me han hablado estupendamente de ti, sobre todo de tu brillantez a la hora también de gestionar. Bueno, estamos un poco de supermartes, ¿no? Lo digo no solo por el dato de inflación que vamos a conocer esta tarde en Estados Unidos, que es un poco el que va a marcar la hoja de ruta, la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, por supuesto el comportamiento de los mercados de aquí a final de año, sino por esa entrevista, ese anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a, a regular aún más el sector energético. ¿Os sorprendió el anuncio que ha hecho el Gobierno? No quiero que hablemos mucho de política, no nos vamos a meter mucho con ello, pero es un sector muy regulado, evidentemente siempre hay un riesgo regulatorio, hay muchos inversores que siempre se han acercado a este sector pues por los buenos retornos que ha dado y también por los altos dividendos, pero claro, es un riesgo que está ahí, ¿no? Implícito. Hay sectores que llevan la fama tradicionalmente regulados y ahora es que todo es regulado, porque los bancos que durante muchos años se les dejó un poco campar a sus anchas, vino la crisis del 2008 y fuimos de extremo a extremo, de totalmente desregulado a que ahora pues hasta los sueldos de los directivos tienen que pedir permiso al Banco Central Europeo. De telecoms, pues la apertura y socialización de las telecomunicaciones, pues vemos todo lo que tenemos hoy en día a un precio asequible que no teníamos hace años. Y los tradicionales de toda la vida regulados, las eléctricas, pues que de vez en cuando vienen en pentones de este tipo. Y en cuanto al anuncio del Gobierno, pues yo creo que va un poco en la línea de los bancos centrales. Confiar en que la subida del precio sea transitoria, porque las herramientas tampoco son muy extensas ni muy importantes, más allá de tocar algo del tema fiscal, un poco como pasa con los bancos centrales, esperando que esto sea transitorio, porque si no, desde luego, como no sea todo lo transitorio que dicen, empezaremos a hablar de otro tipo de cosas. No sé yo si los bancos centrales siguen teniendo tan clara esa idea de que la inflación va a ser transitoria. Enseguida nos metemos con esos asuntos, pero antes, por si algún apunte, Daniel, no sé, el sector energético un poco, qué peso tienen vuestras carteras. Y... Hombre, aquí un poco apuntando lo que Gonzalo decía, esto no es nada nuevo. Lo que es importante, al final, toda medida, toda regulación, primero hay que entenderla. La noticia de ayer es un mero titular, ¿no? Y al final lo que se tiene que remangar es los técnicos, los que de verdad saben y cuál puede ser la consecuencia de todo esto. Pero a efectos para el mercado puede ser un ruido a corto plazo. Está claro que a largo plazo tenemos que seguir viendo utilities pues como un sector en el cual hay que diversificar y en cartera tendrá que estar aquella empresa que gestione bien los balances y que desde el punto de vista de la valoración esté bien. Hablemos de inflación. ¿Será tan transitoria como nos dicen los bancos centrales? Bueno, ellos son los expertos y de ellos hay que fiarse. Efectivamente, como dice Gonzalo, si se equivocan o si no están en lo cierto, el mercado ahora mismo probablemente sea uno de los mayores riesgos que tenemos a la hora de ver las perspectivas en el medio plazo o incluso diría un poco más en el largo plazo, ¿no? Porque si una de las peores cosas que puede pasar en los mercados de capitales es que el Banco Central, lo llaman los anglosajones, ¿no? El detrás de la curva, el que tomen decisiones a medida que se van dando los hechos en lugar de preverlos de manera correcta. En ese sentido, pues claro, los tipos de interés tendrían para los perfiles más prudentes, pues se moverían de una manera adversa. Las bolsas seguro que sufrirían y sería un cambio de escenario, pues, pero bueno, vuelvo a decir, creo que en estos momentos nos tenemos que fiar de los expertos, ellos tienen muchos más datos que podemos tener nosotros y vamos a seguir pensando que va a ser transitorio. Hombre, más que el riesgo de que haya inflación con bajo crecimiento, es que se equivoquen los bancos centrales, ¿no? Eso ya sería... Bueno, no quiero ni imaginármelo. Bueno, tampoco nos vamos a poner en esas. ¿O sigue Gonzalo?
No, al fin y al cabo es por dentro de este nuevo mundo donde la inflación parecía que era un fenómeno desenterrado, no voy a decir una barbarie del pasado como decía Warren Buffett del oro, pero sí que el mundo este de tipos cero, inflación, pues bueno, ha venido una pandemia que hace un siglo que no campaba por aquí y la inflación desde los años 70-80 en países desarrollados, pues algo puntual con el crecimiento, pero vamos, cosas... yo creo que están entre la espada y la pared, porque... la deuda ha pegado un salto tremendo con la pandemia, los déficits todavía siguen siendo muy elevados. Nosotros íbamos mendigando hace 3 o 4 años por un par de décimas de déficit por Europa y ahora, pues bueno, nuestro presupuesto realmente no tiene nada que ver con aquello, pero es algo que pasa en todos los países desarrollados. Entonces, esperemos en que sea transitorio, pero hay fuerzas ahora mismo en el mercado que no estaban antes. Hemos tenido una pandemia. Esto, pues aparte de temas semiconductores, cuellos de botella, todo esto que venimos oyendo, pues la economía no funciona como antes. Entonces, aquel entorno idílico de crecimiento sin inflación, pues habrá que ver cómo queda el crecimiento y habrá que ver cómo queda la inflación. La comparativa no existe porque no hemos tenido nunca una pandemia y no sabemos realmente cuál es el estado de muchos negocios y de la economía y cómo se formarán los precios. Entonces, de momento es esperar y ver, confiar en que sea transitorio, pero la situación de los bancos centrales, las políticas siguen siendo las mismas de hace 2 años, pero el entorno económico y inflacionario pues, es bastante distinto. Fue ayer cuando se publicó una encuesta de Deutsche Bank a 500 profesionales de la inversión. Creo que eran 6 de cada 10 profesionales preveían una corrección de entre el 5 y el 10% en el mercado americano. No sé si a esto se le puede llamar una tormenta, porque también hay que ver de dónde venimos. Los mercados llevan 7 meses consecutivos sin parar. Las valoraciones en algunos sectores o algunas compañías son extraordinarias. ¿Es una tormenta lo que se nos viene encima? Caídas del 5 o 10% en renta variable yo no lo llamaría tormenta. Y luego, hasta cierto punto, yo creo que puede ser sano. Sano en el sentido de que, al final, el inversor o el cliente minorista estamos mal acostumbrados. Venimos de un largo plazo teniendo grandes rentabilidades, que en la renta variable parece que es simple tener buena rentabilidad, volatilidades más o menos controladas. Al final veíamos las carteras de Mapfre Gestión Patrimonial, ¿no? El 12% en los perfiles más arriesgados. Y hay carteras que están teniendo muchísima más rentabilidad. Son rentabilidades por encima de lo que debería ser un objetivo al plazo de 8 años o 10 años que estamos invirtiendo, ¿no? Porque si a ti te dicen que en 8 años o en 10 años vista vas a tener unas rentabilidades del 12% analizada, oye, pues es mucho, mucho dinero y hacer una gestión verdaderamente extraordinaria. Dicho esto, pues yo ya vuelvo un poco al comentario del principio, ¿no? La tormenta, creo que hay veces que en los mercados de renta variable vienen muy bien para hacernos ver que estamos invirtiendo en mercados volátiles y en mercados donde hay cierto riesgo, porque hay veces que se nos olvida. Bueno, la lluvia fastidia siempre un poco cuando empieza a llover, ¿no? Que tener siempre un buen paraguas, no esperar tampoco al último minuto para comprarte el paraguas porque seguramente se habrán acabado, pero la lluvia también pues hace ese trabajo, ¿no? Un poco de limpiar, ¿no? Sí, pero ya te digo, mojarte de vez en cuando no viene mal. No viene tormenta, mal. Gonzalo. Bueno, decías, yo creo que son ya pues todo lo que llevamos de año, bueno, estamos ya por septiembre esto viene de las elecciones americanas que coincidió a la vez el anuncio de las vacunas, desde allí. Noviembre del año pasado. Entonces ya estamos ya casi cerca del año. Son las fuerzas que ahora mismo hay en el mercado, muchísima liquidez, escasez de activos rentables. Yo creo que por primera vez en la historia los bonos denominados high yield en Europa estaban dando no rentabilidad nominal, digamos, descontando la inflación, rentabilidad negativa, que es un fenómeno pues no visto nunca. Entonces hay mucha liquidez y esa liquidez pues busca acomodos. Por eso la importancia pues, de los tapering y expectativas a futuro, pues si ese flujo de liquidez, ya sabemos que el mercado es muy sensible a posibles noticias del futuro y de descontarlas con cierto ímpetu, pues por eso es importante estos datos de inflación, expectativas de tapering y demás, porque realmente la liquidez pues ha sido un flujo imparable durante mucho tiempo, ya anterior, o sea, parece que llevamos la pandemia, pero es que el flujo de liquidez de bancos centrales viene de la crisis del 2008. Lo único que ha hecho la pandemia es acelerar eso ya que venía produciéndose. Entonces está el aliado el invitado no esperado de la inflación, porque hace 2 años hablar de tasas de inflación como las que vamos a conocer en Estados Unidos era ciencia ficción, pero también la situación es un poco de ciencia ficción en cuanto a situación de pandemia.
Entonces, pues ya veremos. Correcciones son sanas, pero cuanto más tiempo tarden en producirse, pues a lo mejor, como cuando lleva mucho tiempo sin llover, igual llueve demasiado fuerte. Sí, señor. Bueno, es que incluso hasta antes de que empezara la pandemia había también pues, unos cuantos gurús que pronosticaban que íbamos a vivir una etapa, una era de tipos cero negativos perpetua, ¿no? Que incluso decían que no había marcha atrás, ¿no? Que nos estábamos adentrando ya, bueno, pues a un callejón sin salida y que... Bueno, vamos a ver, Bernanke también lo intentó, ¿no? Dar ya marcha atrás y ahí se puso nervioso todo el mundo. Los bonos, el equity y todo. ¿Está la bolsa cara o está barata? Los niveles actuales. Se me olvidó preguntarte antes, perdona, disculpa Gonzalo, si tú has aumentado tus niveles de liquidez en tu cartera. Lo que vamos haciendo es rotando. Al fin y al cabo, el mercado muchas veces es una carrera de relevos, donde pues dependiendo del año en el que en el posicionamiento que tengas en tu cartera y del sesgo, pues a lo mejor a un determinado grupo de sectores u otro, pues tienes unos resultados totalmente distintos. El que haya estado en tecnología en Estados Unidos y el que haya estado en energía en Estados Unidos, pues por mucho que suba la bolsa americana, el que haya estado en energía en Estados Unidos son los mismos problemas que el resto de mercados. Realmente en este año, hasta marzo-abril, lo cíclico se paró. En marzo-abril, también coincidiendo con la evolución de la parte larga de la curva, año de cíclicas, año de bancos, todo eso en marzo, abril, mayo se ha parado. Y ese parón que ha habido en cíclicos, yo creo que en gran parte por el escenario de tipos a medio largo que descuenta la curva, el Treasury estábamos pensando que iba a romper el 1,80 y que se iba a ir para arriba con los datos de inflación que venían y sin embargo se ha ido al 1,30. Y ahí es donde lo han hecho bien los sectores defensivos durante todo el verano. Pharma, algunas eléctricas lo habían hecho bien. Y realmente las tecnologías, la tecnología que como valor o sector que descuenta futuro, pues los ratios son más exigentes. Entonces, dependiendo a qué parte del mercado miremos, bancos están tradicionalmente baratos, pero tienen un entorno de tipos que es su materia prima, pues que no da mucho de sí. La tecnología, en teoría, descuenta ratios excesivos o más exigentes, pero las tasas de crecimiento también están ahí. Entonces, dependiendo del entorno de mercado y lo que se descuente, pues hay unos sectores que van mejor que otros. Hay unos sectores que están caros o sobrevalorados o con valoraciones exigentes y otros que están un poco pues en la situación contraria. Bueno, el término que ha utilizado Gonzalo me parece muy acertado, el tema de relevos, ¿no? Una cartera, entrar en liquidez, no entrar en liquidez, lo que se conoce como el market timing, ¿no? El entrar y salir. Cuando nos preguntan los clientes muchas veces, oye, ¿cuándo invertimos? Si eres un perfil de renta variable, un perfil arriesgado, el mejor momento fue ayer para invertir. Al final, tú cuando te estás metiendo en un mercado de renta variable tienes que entender que el plazo es el que es y que tienes que dejar la inversión pues, trabajar, ¿no? Que esté caro ahora, sí, pero estoy seguro que hay empresas muy caras, pero también hay empresas muy baratas. El entorno actual, desde Mapfre nosotros consideramos que es un buen terreno de juego para la gestión activa, ¿no? Para encontrar empresas con buenos balances en los cuales una vez que ya descuentas los flujos te das cuenta que dices, oye, pues a lo mejor está con una prima de descuento y seguramente que al plazo que le pidamos y le dejemos trabajar pues nos va a dar rentabilidades, ¿no? Entonces es francamente difícil el entender si el mercado está caro o barato. Siempre va a haber oportunidades. Y es muy importante, el tema del relevo, ¿no? Lo que es la diversificación. Si utilizamos las métricas de la renta fija, ¿cuántos años llevamos ya diciendo que no, la renta fija no tiene recorrido, esto está ya agotado? Y año tras año, pues ahí pues la gente lleva haciendo dinero en el mercado de bonos por 10 años, ¿no? 10 años consecutivos ganando mucho dinero, ¿eh? Exactamente. Muchísimo dinero. Siempre parece que está caro por métricas históricas, por cualquier patrón que utilicemos de comparativas, de ciclos, pero están ahí los bancos centrales y eso no ajusta. Tenemos los datos de inflación que tenemos y tenemos al bono alemán a 10 años pues al menor 0,30 y algo. Pero bueno, están ahí los bancos centrales y... Tengo aquí abierta la pantalla precisamente de los rates. El T-Note, el 10 años americano, 1,3. Por favor, ¿me lo podías explicar cómo puede estar en 1,3 cuando todo el mundo empieza ahora retirada de estímulos, que es un poco el comienzo, ¿no?, de una subida de tipos de interés? Incluso algunos creen que el efecto puede ser el mismo. ¿Por qué está en el 1,3 el bono americano? Estamos hablando ya de subir tipos ya en 2022.
Nosotros en el peor momento de crisis de deuda periférica creo que el bono a 10 años llegó al 7 y pico % de, español, sí, de rentabilidad, creo que estamos en el 0,30 o algo así, y nuestro presupuesto de estabilidad presupuestaria es hoy un poco más delicado de la que teníamos en aquel momento. Por decirlo diplomáticamente. Sí, pero bueno, en aquel momento no, la agresividad del Banco Central no era de este calibre, y en aquel momento pues estuvimos con la prima de riesgo y el agua bastante al cuello, y hoy la situación es totalmente distinta. Entonces digamos que hay muchas anomalías, por decirlo de una forma suave, de cómo se han comportado los mercados con métricas históricas, y las distorsiones de los bancos centrales y la liquidez es tremenda. Estaba leyendo estos días que en los últimos 2 años se han creado el 40% de todos los dólares que hay en el mundo. No de los que sean del mundo, de la historia. Sí. Entonces, ese flujo de liquidez, pues al fin y al cabo genera distorsiones. Las métricas históricas de un mercado en equilibrio, en esta situación, pues hay que dejarlas un poco al lado. Liquidez manda y bancos centrales también. Mientras eso esté equilibrado, pero lo que hemos comentado, esta situación de inflación pone un poco esas políticas en entredicho, y a ver qué sucede. Y por echar un poquito más de leña al fuego, bancos de inversión pronostican también que el petróleo podría alcanzar los $100 este año. Es que al final es más de lo mismo, ¿no? Es un mercado que es muy difícil de prever, y el mercado de las commodities metemos otros riesgos que, aparte de los bancos centrales metiendo liquidez, pues puede estar los temas geopolíticos y otros cuantos que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero aquí un poco vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros entendemos que las commodities son muy difíciles de prever. Entendemos que cuando un inversor invierte en una empresa de petróleo o dedicada a las materias primas, tiene que hacer bien el análisis para decir, oye, esta empresa es rentable con el petróleo a 70, es rentable con el petróleo a 50 y es muy rentable a lo mejor a petróleo a 100. Pero eso es una parte, el jugar las commodities de una manera directa y entendiéndolas. Yo personalmente llevo en el mercado de capital unos 15 años y sí, y no, es que no me atrevo. Bueno, quería preguntaros también, sobre todo en tu caso, Daniel, ¿qué tipo de productos nos podemos encontrar en el mercado para proteger nuestras inversiones o para operar en un mercado en el que se prevé una subida de la inflación? Ya veremos si es transitoria o más duradera o más rígida, un crecimiento también algo más bajo de lo que se preveía, que esto también puede cambiar de la noche a la mañana. Dentro de una semana anuncian un fármaco milagroso, ¿no?, para acabar con la pandemia, y evidentemente otra vez se va a reactivar todo lo que es la actividad, los negocios, y eso va a dar también mucho oxígeno al crecimiento. Pero un poco ahora mismo, ¿cuál sería un poco tu recomendación para la gente que diga un poco, bueno, a ver si lo que se me viene encima, yo no estoy preparado, he hecho, bueno, pues llevo casi un año en el que, oye, pues mi cartera me renta, no sé, un 5, un 10%, no sé si es el momento de proteger esa cartera o incluso apostar por otro tipo de productos que vayan ligados a este fenómeno? La situación actual es una situación nueva, ¿no? Al final, en la universidad a mí no me enseñaron que eran los tipos negativos, y desde luego que no es difícil de prever. Entonces, de cara a los inversores, lo primero que tenemos que hacer desde un punto de vista de un gestor de patrimonios es transmitir bien o entender bien al cliente cuál es el plazo de inversión, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el plazo de inversión, si es en renta variable, es un cliente relativamente sencillo una vez que entienda la volatilidad, ¿no? Porque al final, déjanos el dinero, nosotros lo vamos a gestionar de una manera diversificada, tratando de cumplir los objetivos, pero siempre cumpliendo el plazo. El problema que tenemos ahora, Gonzalo lo comentaba, es el entorno de la renta fija, que sobre todo la renta fija la hemos asociado siempre a los clientes prudentes. En la renta fija se puede perder mucho dinero. No es fija, ¿no? Yo entré hace 15 años a trabajar en Mafre, en la mesa de tesorería de renta fija, y lo primero que me explicó mi jefe fue decir, la renta fija no se llama fija, o sea, no es fija, es inestable. Entonces, ahí es donde de verdad está el problema de intentar transmitir a los clientes prudentes el cómo van a sacar dinero en los próximos años. Por supuesto que entendemos que hay que tener algo de renta variable en esas carteras, entendemos que a lo mejor hay que alargar un poco el plazo, lo que es la cuenta corriente o el depósito a plazo pues ha desaparecido, tenemos que empezar a vivir con ese entorno, y sobre todo en la renta fija
lo que entendemos es diversificar. O sea, renta fija no hay que verlo desde el punto de vista del Bund, no hay que verlo desde la deuda pública alemana o desde el Tesoro, o desde aquí España. Hay muchísimos tipos de activos. Es una gestión muy sofisticada, hay que dejarla a los profesionales y sobre todo pues intentar diversificar tanto desde el modelo de gestión, del modelo de activos como de tipo de activo también. Pero es una situación, o sea, la recomendación es sobre todo entender el plazo de inversión. Quedan cuatro meses para que finalice el año. ¿Qué tal marchan las cosas? ¿Cartera? ¿Fondo? Pues año de recuperación. Todo el guión marcha un poco sobre lo previsto, pero ya sabes que esto se trata de futuro y no del pasado. El pasado es... Es un maratón, no es una carrera de velocidad. Exactamente. Bueno, debería ser maratón, lo que pasa es que ahora vamos a tirones. Entonces, arreones, arreón, paramos. Bueno, nos quejamos de vicio, el año es positivo. Es que ha ido muy bien el año. El año es muy positivo. Que nos vamos a acordar del tapering, pero bueno, vamos a ver dónde estábamos, claro. Exactamente. El efecto base, que se suele denominar, venimos de un escenario tan negativo que solamente por quitarte meses malos, pues lógicamente la comparativa es muy buena. Pero es muy buena en cuanto a crecimiento, en datos de actividad, pero también está el aliado o invitado no esperado de la inflación, que está haciendo un poco la puñeta. Y ese es el pero que hay de cara a los próximos meses. Un mundo de recuperación, habrá que ver también las secuelas. O sea, hemos estado en el hospital, en la UCI, hemos salido del hospital, pero no salimos del hospital y recuperamos nuestra vida. Entonces habrá que ver si hay algún tipo de secuelas. Y es un poco pues esto de la inflación y cómo funciona la economía. Año muy bueno, a ver si se termina así. Sí, señor. Gonzalo Lardíez, gestor de fondos de renta variable en Advan. Es un placer. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Un placer haberte conocido. Me ha encantado. Así que el próximo martes te dejo, por supuesto, que vuelvas a ocupar este sitio. Será un placer. Será un placer.